Así que les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la carta de Primera de Pedro. Vamos a considerar, o retomar, mejor dicho, la serie que tiene que ver esperanza para los que sufren. Primera de Pedro, entonces, esperanza para los que sufren. Y en el día de hoy vamos a estudiar, creo que sería el sexto tema en esta serie, el tema una nueva perspectiva en las pruebas. Si tienes tu Biblia abierta, por favor, quiero que consideres conmigo lo que Pedro nos va a enseñar. Pedro escribe esta interesante carta, él envía esta interesante carta para enseñarnos, para señalar, para enfatizar de que a pesar de que hay dificultades, los creyentes que están recibiendo, que están leyendo, a quienes fue escrita esta porción, están pasando por momentos difíciles. Si tú miras el primer capítulo, en el verso 1, Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo y escribe a los expatriados de la dispersión que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, que están esparcidos, producto de la persecución, producto de su fe, producto de su amor al Señor, tuvieron que huir y escapar, y ellos ahora están en el extranjero, están en diferentes lugares, no porque tuvieron un espíritu aventurero, sino que tuvieron que salir en la gran mayoría de ellos porque peligraba también sus vidas. A pesar de que son perseguidos, son maltratados, son tratados indignamente. Usted sabe que muchas veces los emigrantes cuando llegan a un país tienen que enfrentar la vida más dura, los trabajos más duros, aprender un idioma, son los más maltratados y también discriminados. Pero a pesar de que tal vez la sociedad y el mundo pudiese tratar a estos hermanos así, observe el verso 2. Pedro les dice, no importa lo que los demás opinen, ustedes deben entender una cosa, que delante de Dios ustedes son un pueblo, que dice el texto, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, con el propósito que fuimos elegidos, fuimos llamados para que usted y yo obedecer al Evangelio, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ya desde un principio Pedro dice, no importa lo que el mundo piense de ustedes, ustedes ya saben lo que Dios piensa de ustedes, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron en la salvación de ustedes. Es por eso que el verso 3 Pedro va a decir que Dios es bendito. Y es interesante, y hemos considerado durante algunos momentos las bendiciones de nuestra salvación. Pedro nos va a decir en verso 3 que por la gracia, la misericordia, el llamado, la acción soberana de Dios, usted y yo tenemos una nueva posición. ¿Cuál es? Renacidos, dice el texto, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Tenemos una nueva posición, somos renacidos. Verso 4, tenemos una nueva posesión. Hay una herencia, dice el verso 4, para una herencia. ¿Cómo es esta herencia? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está preparada exclusivamente para usted, exclusivamente para mí. Dice, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Tenemos entonces una nueva posición, tenemos una nueva posesión, pero también tenemos una nueva promesa. El verso 5 dice que sois guardados. ¿Quién nos protege? ¿Quién nos cuida? En medio de las dificultades, ¿qué dice Pedro? Que sois guardados por el poder ¿de quién? De Dios. ¿Quién puede ir en contra del poder de Dios? Dígame, ¿hay alguien? ¿Hay algo? ¿Satanás? No puede, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es que los creyentes no tenían salvación. Recordar que la salvación tiene tiempo. Yo ya fui salvo de la pena del pecado. Estoy siendo salvo del poder del pecado. Y en el futuro seré salvo de la presencia del pecado, los tres tiempos de nuestra salvación. Pedro nos dice, tenemos bendiciones, una nueva posesión, una nueva posesión, una nueva promesa, y hoy veremos, ya que tenemos esa nueva posición, esa nueva posesión, tenemos también esa nueva promesa y seguridad, debemos también tener
una nueva perspectiva acerca de las cosas, especialmente en el contexto de los problemas o las pruebas. Usted ahora que conoce a Cristo Jesús debe mirar la vida, no sencillamente con la retina terrenal, porque las cosas visibles, lo de ahora es pasajero, pero lamentablemente nuestro mundo ha permeado nuestra forma de pensar. Pablo nos dice en Colosenses que debemos caminar puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, pero lamentablemente vivimos pensando en las cosas de la tierra como que si la vida fuese solamente el hoy y el ahora, sin darnos cuenta que tras el umbral viene toda la eternidad. Pedro nos va a decir ahora, observa conmigo los versos siguientes, verso 6, en los cuales vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora, mira lo que dice Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, dice el texto, afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mira el verso 8, precioso texto. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro va a introducir ahora un tema que se llama la teología, por así decirlo, del dolor. Pedro incluye ahora en su carta de ánimo la enseñanza básica que los creyentes, mientras peregrinan en esta tierra, van a enfrentar ¿qué? Pruebas, dificultades, sufrimiento. El gozo en medio de los sufrimientos. ¿Qué está enseñando? Que el creyente no está exento de sufrir, pero que en el sufrimiento, en el dolor, en la prueba, en la debilidad, se puede gozar en el Señor porque tiene una esperanza viva y real y el poder de Dios en su vida. Dios le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. Cuando Dios no hace el milagro en su cuerpo, en la sanidad, y usted enfrenta una enfermedad que es crónica y que tiene que mirarla por su vida en esta tierra, Dios, si no le sana, le dará fortaleza, le dará de su gracia, y usted deberá aprender a gozarse en las limitaciones, en la gracia que el Señor le ha dado, y tener gozo y no estar lamentándose y quejando, porque Dios dice, no, gozo en el Señor. De hecho, nuestro Señor Jesucristo enseñó que los creyentes se enfrentarían dificultades y pruebas. Bienaventurados sois, dice Mateo capítulo 5, verso 11. Bienaventurados sois soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué está diciendo? Si los hermanos estaban enfrentando problemas, no es nada nuevo. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Uno a veces cree que por ser bueno y hacer cosas buenas no debemos sufrir. Es la lógica. Pero la verdad que no es así. De hecho, Pedro escribe a los hermanos en el capítulo 4, verso 12, lo siguiente. Amados, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, que no lo tomen por sorpresa, porque es parte de la vida. De hecho, todo creyente en Cristo Jesús debe entender que desde el momento en que recibió a Jesucristo como su Salvador personal, por así aparecieron tres enemigos: su carne, el mundo y Satanás, que tal vez antes eran compadres, pero que ahora están en abierta oposición porque usted cambió de bando, cambió de equipo, cambió de lado. Dice Pedro, y amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira el verso 13, ¿qué dice? Sino que la teología del gozo en medio de las dificultades. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué más?
os gocéis con gran alegría. Hay creyentes que no sabrán enfrentar las pruebas y siempre estarán quejándose, y cuando se encuentren cara a cara con el Señor no va a haber ese gozo, porque no aprendieron a contentarse ¿dónde? En medio de las dificultades. De hecho, el gozo inefable será la experiencia de todos los cristianos cuando el tiempo sea consumado. Me gusta Judas, capítulo 1, verso 24. Judas dice lo siguiente: y aquel que es poderoso, obsérvalo conmigo. ¿Para qué? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, ¿qué? Con gran alegría. Habrá un gozo grande y profundo cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor, pero debemos aprender la teología. Es por eso que el punto acá es, tenemos que tener una nueva perspectiva de las pruebas y de las dificultades. Estos hermanos a los cuales Pedro se estaba dirigiendo estaban sufriendo. Pedro, con su escrito en todo este capítulo, si hay un libro en la Biblia que es de ánimo en medio de las pruebas, esto es Primera de Pedro. Los creyentes históricamente hemos mirado el libro de los Salmos y sin duda alguna hay gran consuelo, pero si hay un libro escrito para aquellos que están pasando por pruebas, es precisamente Primera de Pedro. Y qué mejor en estos tiempos, que el mundo entero está pasando también por una diferente prueba, un microvirus que no podemos ver, pero que ha doblegado a los más poderosos del mundo. ¿Qué debemos aprender entonces cuando hablamos de una nueva perspectiva en las pruebas? En primer lugar, debemos aceptar la realidad de las pruebas. Estas son inevitables. Es un gran error pensar. Había un programa radial acá hace tiempo atrás, y es una secta que ha crecido en el mundo, que se denominan los pare de sufrir. Venga a Cristo, pacte con Dios y no tenga más problemas. Mentira. Porque nuestro Señor Jesucristo, mirando a sus discípulos, ¿qué les dijo? En el mundo tendréis aflicción. Ahora, la aflicción es un periodo de angustia. Hay pruebas, hay aflicciones, hay momentos en que nuestra fe es probada y a veces Dios te está tratando con el dolor, con las pruebas, con las crisis en tu vida y en mi vida. ¿Qué nos dice Pedro? ¿Cuál es la actitud correcta? En los cuales vosotros, dice, os alegráis. No es fácil alegrarse cuando enfrentamos pruebas, pero si miramos el contexto, ¿cómo no dar gracias a Dios que tenemos una nueva posición? Somos redimidos, tenemos una nueva herencia, tenemos a un Dios que está de nuestro lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que miramos lo temporal, el hoy y la hora, el ahora, y perdemos la perspectiva, el futuro y la vida. De hecho, la vida es un 10% de las cosas que nos pasan y un 90% nos preocupamos por las cosas que nunca van a ocurrir, en los cuales vosotros os alegráis. Y mira lo que dice el escritor: aunque ahora, por un poco de tiempo. ¿Qué significa eso? Que el dolor, el sufrimiento, las pruebas no serán para siempre. El libro de los Salmos, en el capítulo 55, dice: no dejará para siempre caído al justo. Tal vez no va a obrar como yo o usted queremos. Yo quiero que Dios me sane y me libere y cambie las cosas. Tal vez Dios no va a obrar así, pero te va a dar siempre algo mejor. Dios no da algo peor, Dios siempre da lo mejor para nosotros. De hecho, Pablo nos enseña. Y aquí es donde nosotros debemos comenzar a revisar cuál es mi mirada, mi perspectiva, mis valores. ¿Estoy concentrado solo en el hoy, en el ahora? Es decir, sáname ahora, contéstame ahora, libérame ahora, solucioname ahora. Pero ¿qué si Dios no lo hace? De hecho, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, verso 18, mira lo que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, el hoy, el ahora,
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo se goza ahora, estoy sufriendo, tengo dificultades, pero Dios no dejará al justo que sufra para siempre, pasará, y si no pasa en esta vida, en el futuro vamos a gozarnos cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Debemos cambiar nuestra forma de pensar entre la temporalidad y la eternidad. Observa lo que dice Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación que agrega, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo estás viendo tus problemas, tus crisis, tu enfermedad, tus limitaciones, tus dificultades? ¿Solo como una traba? Porque vivo solo hoy, en el presente. ¿Qué dice Pablo? Mira, si tú tienes la perspectiva correcta, esta trabajará en tu vida, no mirando, observa el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nos ciframos tanto en tener esto. Y yo digo, necesito tener mi nuevo iPad Pro 12, que es más rápido. Ay, si no lo tengo no puedo funcionar. ¿Te has fijado que si no lo tenemos, si no tengo este cuerpo, si no tengo esta salud, si no tengo este logro, si no tengo esta profesión, si no tengo este logro, creemos que no vamos a ser felices? Estamos enfocados en la temporalidad y no en la eternidad. Volviendo a Pedro, Pedro nos dice, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, y mira lo que agrega, si es necesario. Y de hecho, si tú estás en prueba, si el mundo entero está en prueba hoy, es porque sí es necesario. Vemos aquí que Dios tiene un propósito en las pruebas. El término usado aquí se traduce por es requerido, es preciso, es conveniente. ¿Por qué es requerido? ¿Por qué ese tiempo de dificultad, ese tiempo de prueba, ese tiempo de oposición? ¿Por qué es requerido? ¿Por qué es necesario? Porque Dios detrás de todo lo que está ocurriendo está trabajando en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en mi vida. Dios está haciendo algo. De hecho, si es requerido, si es preciso, si es conveniente, es porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Es necesario que tú crezcas, que tú conozcas, que tú comprendas, que te confirmes, que te corrijas, que te asemejes a Cristo, que formes tu carácter. De hecho, ¿cuántas personas llamándose creyentes de años, en medio de las crisis, en medio de estas dificultades, no dejan que el Señor forme su carácter? Pero Dios dice aquí, es necesario. Pablo aconsejó en su segundo viaje misionero, junto con Bernabé, a los nuevos creyentes lo siguiente, Hechos capítulo 14, verso 22. Dice que ellos recorrieron confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen, ¿qué? En la fe, y diciéndoles, ¿qué les decían? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, que la teología del sufrimiento debe ser parte de la enseñanza del púlpito, porque a veces creemos que solo a mí me pasan las cosas y solo soy yo el único que está sufriendo. Y eso lo puede experimentar todo tipo de creyente. El gran profeta Elías, el profeta del fuego, cuando fue perseguido por una mujer que dijo, Señor, ¿solo yo he quedado? Ten cuidado, porque esa es una visión temporal de autolamentarnos en medio de las dificultades. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3, Pablo enseñó lo siguiente a los hermanos de Tesalónica, 3:3 de 1 Tesalonicenses, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y ustedes lo sabían de antemano. Volviendo a Pedro, Pedro dice, en los cuales vosotros os alegráis, y esa es la actitud correcta, basada no en la temporalidad, sino en la eternidad. Aunque ahora,
por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El término diversos ya lo utilizó Santiago. Cuando os halléis en diversas pruebas, significa que vienen de donde uno menos lo espere. El término significa de diferentes tamaños, colores, proporciones, porque no lo sabemos. Dios nos obra y prueba, Satanás quiere tentarnos, pero sabemos en primer lugar la realidad de las pruebas. Usted y yo las vamos a enfrentar, y las vamos a enfrentar porque dice el texto, es necesario. Es necesario. Segundo lugar, la razón de las pruebas, ¿por qué es necesario? Y mira qué interesante, Pedro va a utilizar en el verso 7, en la primera parte, al rey de los metales, para ilustrar la fe de los creyentes, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Aquí hay algo interesante. Tu fe, mi fe, tiene que pasar por el crisol, tiene que ser probada. Y es ahí, en las pruebas, en las dificultades, que sale lo que está en nuestro corazón. De hecho, Dios llevó a la nación de Israel por el desierto. Y en el desierto el pueblo de Dios se rebeló. ¿Se rebeló por qué? No porque estaban en el desierto, sino porque en las pruebas, en las crisis, sale lo que está en nuestro interior. Para que sometida a prueba, pasar la prueba significa ser examinados. La fe del creyente tiene que pasar por el crisol de las pruebas para que sea evidenciada. Para que sometida a prueba vuestra fe, y agrega la ilustración, mucho más que precioso que el oro. El oro, el rey de los metales. Y a pesar de que ser un metal tan firme, tan duradero, que no cambia su brillo, su color por el tiempo, sí, a pesar de esas cualidades, ser el rey de los metales, de igual forma tiene que pasar y ser purificado. Pasar. Ahora, dice que es precioso. Pedro va a utilizar el mismo término para referirse en el verso 19 a la sangre de Cristo Jesús. Es decir, que es incalculable el valor que tiene. De hecho, el oro fue el metal preciado que se llevaron los conquistadores en Latinoamérica. El oro fue aquel que hizo perder la noción a muchos en la famosa locura del oro. El robo, el asalto, mucho más preciado que el oro, el cual aunque perecedero, a pesar de ser tan noble, tan precioso, tan permanente, tan firme, tiene que pasar también por la prueba del fuego. A pesar de ser un mineral tan noble, así también tu fe, mi fe, tiene que ser también ¿qué? Probada y tiene que pasar por la prueba del fuego. Las pruebas no producen fe, revelan la fe que hay en ti. De hecho, Job dijo lo siguiente en el capítulo 23, verso 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré ¿qué? Como oro. Proverbios 25, 4, que me encanta ese versículo, dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. De hecho, cuando tú pasas por esas pruebas, por esas dificultades, y tú reaccionas mal, lo único que estás evidenciando es lo que siempre ha estado ¿dónde? En tu propio corazón. Hemos visto la realidad de las pruebas, la razón de las pruebas. Observa el verso 7, la segunda parte, el resultado de las pruebas. ¿Por qué pasar por el fuego? ¿Por qué ser probada? Para que sea hallada. Es decir, el resultado. Cuando tú pases la prueba, dice el verso 7, para que sea, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esa experiencia, ese momento, ese probar que va a durar mientras vivamos en esta tierra. Dice el texto, sea hallada ¿en qué? 3 palabras. ¿Cuál es? Alabanza, gloria y honra. Vemos en el libro de Apocalipsis estas palabras, alabanza, honra y gloria que se le dan a Dios, al Creador, al Cordero.
Pero aquí no. Aquí es que un momento, cuando el creyente se enfrente cara a cara con su Salvador, va a recibir de su Señor. Si en medio de las crisis se gozó, cambió, aprendió, Dios formó su carácter, se dejó moldear, Dios le va a alabar, Dios le va a honrar, Dios le va a glorificar, porque usted durante esta tierra, en la prueba, alabó a Dios. En la dificultad dio gloria a Dios, y en los momentos difíciles no dejó de darle la honra al Señor. Es por eso que Pedro dice, sea hallada en alabanza y gloria. ¿Cuándo? Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12. He aquí, yo vengo pronto. Este es el Señor Jesús. ¿Y qué? Y mi galardón conmigo. Creo que esta alabanza, que esta gloria y esta honra es la premiación, lo que el Señor dará por tu fidelidad. Porque tu fe fue probada y fue aprobada por el Señor. ¿Qué nos dice Pedro? ¿Cuándo será hallada en alabanza y gloria y honra? ¿Cuándo? ¿Qué dice Pedro? Cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. El tiempo de la recompensa. Es el tiempo, esa palabra manifestado. Cuando Jesucristo haga su apocalipsis. Cuando se quite el velo y podamos verlo cara a cara. Los creyentes sabemos que llegará un momento en que el Señor vendrá a buscarnos, nos reuniremos con Él, le veremos cara a cara y el Señor dará la premiación, las recompensas a aquellos creyentes. Observa el verso 13 de Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Qué nos dice Pedro? Con esta perspectiva. Por eso que debemos tener una nueva perspectiva en las pruebas. Dice el verso 13, por tanto, ¿qué? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, aprendan a pensar correctamente. Sed sobrios y esperad por completo, ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta gracia es un regalo, no es la salvación, sino que es el reconocimiento que el Señor da a los suyos. Mira 1 de Pedro 4:13. Si no, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Si estás en prueba, si estás en dificultad, ahora mismo en esta gran situación, demos gloria a Dios. Cristo lo ha permitido, Dios lo ha permitido, para que también en la revelación, cuando se manifieste Jesucristo, cuando usted y yo nos encontremos cara a cara con nuestro Señor, podamos ¿qué? En la revelación de su gloria, os que gocéis con gran alegría. Pero qué triste es para aquellos creyentes que no se mueven, no salen, no hacen, porque tienen miedo de todo. Y se olvidan de qué? Del cuidado del Señor. ¿Sabes qué evidencia eso? Que su fe es romántica, que su fe es emocional, que su fe es carnal, pero que no aprendió a tener la perspectiva correcta. Dios nos va a reconocer en algún momento. Me encanta 1 Corintios capítulo 4, verso 5, dice que cuando nos encontremos con Él en ese tribunal de recompensa, entonces cada uno en forma particular, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a recibir? ¿Qué dice? Su alabanza de Dios. Yo pensé que yo alababa a Dios. Pero qué humillante es que el Señor nos diga, bien, buen siervo. Que el Señor se humille a reconocer a nosotros que a pesar del dolor, de la dificultad, seguimos confiando, seguimos adelante, no veíamos, aún no sentíamos, pero sabíamos que Dios estaba ahí. Recibiremos la alabanza, honra, gloria y honor en ese momento. Venía leyendo la canción de un cantante español cristiano llamado Marcos Vidal, en un precioso coro que dice cara a cara, donde él no espera nada más que encontrarse en ese momento cara a cara con el Señor. Y él no tiene preguntas, solo dice, quiero una petición hacer: perderme en la mirada de tus ojos. Cara a cara espero verle,
más allá del cielo azul. Por eso Pedro dice, no pierdas de vista la perspectiva. Gózate, confía, tienes la promesa. Es por eso que Pedro termina en versos 8 y 9 con algo interesante. Nos ha hablado de la manifestación de Cristo. Es interesante, presta atención en esto. Los judíos pidieron señales. Eran un pueblo que pedía señales. La iglesia, los creyentes, no pedimos señales. Andamos por fe y no por vista. Es por eso que Pedro dice, un día nos vamos a encontrar con Él. Se va a revelar, nos vamos a reunir. Por eso Pedro dice, ¿a quién amáis? Sin haberle visto. Lo vamos a ver. No ahora. Es por eso que debes corregir tu perspectiva del dolor, de los sufrimientos ahora. ¿A quién amáis sin haberle visto? Los hebreos sabían que debían amar a Dios por sobre todas las cosas. Me llama la atención cómo Pablo cierra la carta a los Efesios en el capítulo 6. Dice el verso 22 lo siguiente, Efesios 6, 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y mira cómo cierra 1 Corintios capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué? Sea anatema. Y Jesucristo nos dijo lo siguiente. Él nos dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un día nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Señor. Que no sea solo una emoción del momento. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, por tu cuidado y tu gracia para con cada uno de nosotros. Te pido que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy al considerar tu palabra. Te doy gracias y te pido, Señor, por aquellos que nos están viendo, que estas palabras de ánimo sean un desafío en sus vidas, en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.